La noche que lo cambió todo, y ya no habría retorno, John Branca no levantó la vista del papel durante varios segundos. No porque no entendiera lo que estaba leyendo, sino porque entendía demasiado bien lo que implicaba. Michael Jackson acababa de morir y el mundo lloraba al rey del pop, pero en esa habitación cerrada no había lágrimas, solo tensión. Nadie hablaba, nadie preguntaba nada. El silencio era tan espeso que casi dolía, y, en medio de ese silencio, un documento empezaba a pesar más que toda la música que había dejado atrás. Mientras millones de personas encendían velas y ponían canciones en bucle, la familia Jackson empezaba a moverse. Katherine Jackson, aún en shock, confiaba en que todo se haría como Michael había querido. Sus hermanos, en cambio, no tardaron en sentir que algo no cuadraba. Había demasiada rapidez, demasiada seguridad, demasiadas decisiones cerradas, cuando aún ni siquiera se había asimilado la muerte. Michael llevaba años desconfiando de todos, y ahora todo parecía demasiado ordenado. John McClane fue uno de los primeros en insistir en que no había nada que discutir. Está todo claro, repetía. Pero cuanto más lo decía, más nervios generaba en la sala. Algunos recordaban conversaciones privadas con Michael, frases sueltas, advertencias, promesas, hechas en voz baja. Otros preferían no recordar nada, porque recordar significaba abrir preguntas, y las preguntas eran peligrosas, porque en ese momento nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero varios pensaron lo mismo. Algo aquí no encaja. Esa que aparece cuando sabes que una historia se está contando demasiado rápido. Y cuando una historia va tan deprisa, suele ser porque alguien quiere que no mires atrás. Los días siguientes fueron un desfile de reuniones privadas, llamadas urgentes y decisiones tomadas sin testigos incómodos. Los hermanos Jackson empezaron a notar que su nombre no aparecía en ciertos papeles, que su opinión no era requerida, que su presencia molestaba. Joe Jackson, el patriarca, preguntó, y preguntar fue el primer error, porque a partir de ahí las puertas empezaron a cerrarse. Janet, Jermaine, Randy, todos empezaron a hablar entre ellos, a comparar fechas, a recordar viajes, a preguntarse cómo era posible que Michael hubiera firmado nada en ciertos lugares y ciertos días. No tenían pruebas, pero tenían memoria. Y la memoria, cuando no encaja con los documentos oficiales, se convierte en una amenaza. Y entonces apareció la palabra que nadie quería pronunciar, falso, y lo sabemos, solo, entre ellos, en voz baja, como si decirla demasiado alto pudiera provocar algo irreversible, porque una vez se pone en duda un documento así, ya no hay marcha atrás. Alguien está mintiendo. Mientras tanto, los niños de Michael estaban al margen de todo. Prince, París y Blanket no entendían por qué los adultos hablaban en susurros, ni por qué la casa estaba llena de tensión. Katherine intentaba protegerlos, pero también empezaba a sentirse presionada. Personas de su entorno le decían qué hacer, qué no decir, con quién hablar y con quién no. Y eso, para una madre que acababa de perder a su hijo, era demasiado. Lo que nadie veía desde fuera era que ya se estaba librando una guerra y nadie esperaría lo que iba a venir. No con gritos, ni demandas, ni titulares todavía. Una guerra de control, de información, de silencios estratégicos, porque quien controla el relato al principio, controla todo lo que viene después. Y en medio de esa guerra había algo que no aparecía en ninguna rueda de prensa, algo que no se enseñó a la familia, algo que, según algunos, existía y según otros, jamás debía salir a la luz. Un papel, un archivo, una decisión tomada años atrás que podía cambiarlo todo si alguien se atrevía a buscarlo. Porque la pregunta ya no era quién heredaría el dinero. La verdadera pregunta era ¿qué estaba dispuesto a ocultar alguien para que esa versión fuera la única que el mundo conociera? Y de esa manera quedarse con todo. La mañana siguiente a la primera lectura no trajo alivio, trajo incomodidad. Katherine
Jackson se despertó con la sensación de que algo se le había escapado mientras todos dormían. No sabía explicar qué, pero lo notaba en las miradas de quienes la rodeaban, en la forma en que algunas conversaciones se interrumpían cuando ella entraba en la habitación. Michael siempre le había dicho que desconfiara cuando todo pareciera demasiado sencillo, y ahora, precisamente, todo parecía excesivamente sencillo. Los hermanos empezaron a llamar entre ellos a horas extrañas, sin agenda clara, sin un plan definido. Janet fue directa. Preguntó si alguien recordaba con exactitud dónde estaba. Michael, en ciertos momentos clave de su vida, no hablaba de rumores ni de teorías, hablaba de recuerdos concretos. Germaine recordó viajes improvisados, cambios de planes, de última hora, decisiones que Michael tomaba sin avisar a nadie. Randy empezó a atar cabos y cuanto más lo hacía, menos le gustaba el dibujo que empezaba a formarse. John Branca, por su parte, se mantenía firme, casi inexpugnable. Cada vez que surgía una duda, respondía con documentos, con fechas, con frases medidas al milímetro. No levantaba la voz, no se alteraba, pero tampoco cedía un centímetro. Aquella calma absoluta no tranquilizaba, inquietaba, porque cuando alguien no duda ni un segundo en una situación así, es legítimo preguntarse si es seguridad o algo muy distinto. Y fue ahí cuando algunos empezaron a pensar que el verdadero problema no era el contenido del documento, sino el momento exacto en el que había aparecido, demasiado rápido, demasiado oportuno, como si alguien hubiera estado esperando ese instante concreto para sacarlo a la luz. No era una acusación, todavía, pero la sospecha ya se había instalado, y una vez entra en una familia así, no se va sin dejar heridas. Las conversaciones dejaron de ser abiertas y pasaron a ser estratégicas. ¿Quién habla con quién? ¿Qué se dice delante de los abogados? ¿Qué se guarda para después? Catherine empezó a notar que su papel estaba cambiando sin que nadie se lo dijera directamente. Seguía siendo la madre, pero ya no parecía ser el centro de las decisiones. Y eso, para una mujer que había sostenido a toda la familia durante décadas, era una señal clara de que algo se estaba torciendo. Los niños seguían al margen, pero no ciegos. París escuchaba más de lo que los adultos creían. Notaba los cambios de tono, los silencios forzados, la tensión que se colaba incluso en las comidas familiares. Michael siempre había sido muy protector con ellos, obsesivo, incluso. Y ahora, sin él, esa protección parecía haberse diluido en un mar de intereses que nadie quería nombrar en voz alta. Mientras tanto, fuera de la casa, la maquinaria seguía su curso. Trámites, firmas, validaciones. Todo avanzaba con una eficiencia casi quirúrgica. Nadie hablaba de alternativas. Nadie sugería esperar. Y cuanto más rápido avanzaba todo, más crecía la sensación de que el tiempo jugaba a favor de alguien y en contra de otros, porque había una pregunta que nadie se atrevía a formular directamente. ¿Quién salía ganando si no se miraba atrás? ¿Quién ganaba con ese documento que tan oportunamente había aparecido? Y cuando esa pregunta empezó a rondar las cabezas correctas, el ambiente dejó de ser solo tenso para volverse peligroso. Ya no se trataba de un desacuerdo familiar, sino de control, de poder, de quién tenía la última palabra sobre la vida y la muerte de Michael Jackson. Algunos hermanos empezaron a guardar pruebas sin saber muy bien de qué: correos antiguos, fotos, fechas anotadas en agendas olvidadas, no porque tuvieran un plan, sino porque intuían que podrían necesitarlas. Cuando una historia oficial se impone con demasiada fuerza, cualquier detalle puede convertirse en un salvavidas o en una bomba. Y así, sin comunicados ni titulares, la familia Jackson cruzó una línea invisible. Ya no estaban discutiendo un reparto, estaban dudando de la verdad. Y cuando la verdad entra en juego, ya no hay acuerdos posibles, solo bandos. Nadie lo dijo aún, pero todos empezaban a entender que aquello no iba a resolverse en privado.
porque lo que estaba a punto de estallar no era una disputa económica, sino algo mucho más difícil de controlar. La sospecha de que alguien había decidido qué versión del pasado debía sobrevivir y cuál debía desaparecer. El punto de inflexión llegó cuando las dudas dejaron de ser internas y empezaron a tomar forma. Ya no eran sensaciones ni recuerdos difusos, eran fechas escritas en agendas, antiguas, billetes de avión, llamadas registradas. Germain fue el primero en decirlo, claramente en una conversación privada. Si esto es cierto, alguien nos ha mentido desde el principio. Nadie respondió de inmediato, porque todos sabían que, si daba ese paso, no habría vuelta atrás. Janet empezó a revisar viejos vídeos casi por instinto, como si algo la empujara a hacerlo. No buscaba nada concreto, pero sabía que Michael odiaba dejar cabos sueltos. En una de esas revisiones apareció una imagen que le heló la sangre. Michael en un lugar que no coincidía con lo que los papeles oficiales afirmaban. No era una prueba definitiva, pero sí lo suficientemente incómoda como para romper cualquier sensación de normalidad. Randy, más impulsivo, empezó a hablar de enfrentarse directamente a los albaceas. Catherine lo frenó. No por falta de coraje, sino por intuición. Ella sabía que enfrentarse sin estar preparada podía costarles algo más que dinero. Michael siempre decía que el verdadero peligro no era lo que sabían los demás, sino lo que tú aún no habías descubierto. Y ahora sentía que solo habían rascado la superficie, porque en ese momento apareció una certeza silenciosa. Si había una mentira, no era pequeña. Nadie falsifica algo así por descuido. Nadie se juega tanto por un error. Y esa idea empezó a pesar como una losa sobre cada conversación familiar. Ya no se preguntaban si había irregularidades, sino hasta dónde llegaban. Las reuniones familiares empezaron a dividirse en dos tipos, las visibles y las reales. En las ardisibles, visibles, todo era cordial, correcto, casi frío. En las reales, el tono cambiaba. Se hablaba de traición, de miedo, de control. Catherine empezó a notar que su posición se volvía cada vez más incómoda, como si alguien quisiera empujarla suavemente hacia un lado sin que se diera cuenta. Los niños seguían creciendo en medio de ese clima enrarecido. París, especialmente, empezó a hacer preguntas incómodas. No aceptaba respuestas vagas ni silencios prolongados. Papá no habría querido esto, decía, y cada vez que lo decía, alguien desviaba la mirada. Porque todos sabían que tenía razón, pero admitirlo implicaba aceptar que algo se había torcido desde el primer día. Mientras tanto, los albaceas mantenían su discurso intacto. Todo estaba en regla, todo había sido validado, todo era legal, y sin embargo, esa palabra legal empezaba a sonar insuficiente, porque lo legal no siempre es lo justo, y lo justo no siempre conviene a quienes controlan el tablero, y alguien, claramente, lo estaba controlando. Fue entonces cuando surgió una idea peligrosa. ¿Y si existía algo más? Algo que no se había presentado. Algo que nunca llegó a la mesa. Un documento, una decisión posterior, una versión distinta de la historia. Nadie sabía si era real, pero el simple hecho de imaginarlo lo cambiaba todo. Porque si existía, explicaría demasiadas cosas. A partir de ese momento, la búsqueda dejó de ser emocional y pasó a ser estratégica. ¿Quién tuvo acceso? ¿Quién estuvo presente? ¿Quién se benefició del silencio? Cada nombre empezó a colocarse en un mapa invisible de intereses y lealtades, y cuanto más se completaba ese mapa, más inquietante se volvía la imagen final. La familia Jackson ya no estaba reaccionando, estaba preparándose para algo que aún no sabían cómo ni cuándo llegaría, pero que sentían inevitable. Porque, cuando una verdad se ha ocultado durante demasiado tiempo, no desaparece solo. Espera el momento adecuado para salir. Y ese momento, aunque todavía nadie lo sabía, estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. La ruptura fue silenciosa, pero definitiva.
No hubo una discusión concreta ni una frase que lo cambiara todo de golpe. Fue más bien la acumulación de gestos, decisiones y ausencias lo que terminó por encender la alarma definitiva. Catherine empezó a notar que ya no le pedían opinión, le comunicaban decisiones. Y cuando una madre deja de ser consultada en los asuntos de su propio hijo, algo se ha roto por completo. Los hermanos ya no se fiaban ni entre ellos. Cada conversación llevaba implícita una duda. ¿Hasta dónde sabes tú? ¿Con quién has hablado? ¿Qué te han dicho a ti que no me han dicho a mí? La familia Jackson, que siempre había sido un bloque frente al mundo exterior, empezó a fracturarse desde dentro. Y esa fractura no era casual. Cuando hay mucho en juego, dividir es la estrategia más antigua. Janet fue la primera en verbalizar lo que muchos pensaban, pero nadie quería asumir. Dijo que sentía que estaban siendo empujados a reaccionar tarde, cuando ya no quedara margen de maniobra, que todo parecía diseñado para que, cuando quisieran actuar, fuera demasiado tarde. Sus palabras no cayeron en saco roto, al contrario, hicieron que todos entendieran que el tiempo ya no jugaba a su favor, porque entonces apareció una sospecha todavía más inquietante. ¿Y si el silencio de ahora era la condición necesaria para que algo nunca pudiera reclamarse después? No se trataba solo de ocultar información, sino de dejar que el reloj hiciera su trabajo, consolidar una versión mientras las dudas se desgastaban. Y eso ya no era un error, ni una casualidad, era una estrategia. En medio de esa tensión creciente, Catherine empezó a desaparecer del centro del tablero. No físicamente, todavía, pero sí emocional y estratégicamente. Cada vez estaba más rodeada por personas que le decían qué era lo mejor para ella, qué debía evitar, a quién no. Convenía escuchar. Y cuanto más aislada se sentía, más claro tenía que algo no iba bien. Michael siempre había temido eso, que alguien controlara el entorno antes de controlarla. ¿Verdad? Los niños, ajenos solo en apariencia, empezaron a ser una pieza más en ese juego. Protegerlos se convirtió en una excusa perfecta para tomar decisiones sin consultar. Es por su bien, decían. Pero nadie explicaba por qué ese bien siempre coincidía con que ciertas preguntas no se hicieran. París, cada vez más consciente, empezó a notar que su abuela estaba cambiando, que estaba más cansada, más distante, más vigilada. Mientras tanto, fuera de la familia, la versión oficial seguía solidificándose. Cada día que pasaba, cada documento validado, cada trámite cerrado, hacía más difícil cuestionar nada, y eso era precisamente lo peligroso. Porque cuando una versión se vuelve incuestionable, no es porque sea perfecta, sino porque ya nadie tiene acceso a lo que podría contradecirla. Fue en ese contexto cuando alguien pronunció una frase que lo cambió todo. Esto no empezó en 2002. No se dijo delante de abogados ni quedó registrada en ningún sitio. Fue un comentario privado, casi al pasar, pero abrió una puerta que ya no podía cerrarse. Si no empezó ahí, entonces, ¿cuándo? ¿Y qué había pasado en medio? A partir de ese instante, la pregunta dejó de ser si el documento conocido era el único. Pregunta pasó a ser, ¿cuántas decisiones posteriores nunca llegaron a verse? ¿Cuántas voluntades quedaron enterradas bajo la urgencia, el control y el miedo? Y sobre todo, ¿quién tenía algo que perder si esas voluntades salían a la luz? La familia Jackson ya no estaba solo enfrentada entre sí, estaba enfrentándose a algo mucho más grande. La posibilidad real de que una parte fundamental de la historia de Michael hubiera sido borrada deliberadamente, no por odio, no por venganza, sino por conveniencia. Y lo verdaderamente perturbador era esto. Tenían algo entre manos que lo cambiaría todo. La primera vez que alguien dijo, estáis mintiendo en todo, ya no hubo marcha atrás. No fue en una sala oficial ni delante de un juez, fue en una conversación tensa, casi rota, entre personas que llevaban años guardándose cosas por miedo a las consecuencias. Afirmó haberlo visto. Un documento real, firmado después, fechado, años más tarde de lo que todos conocían.
Y en ese instante, todo lo anterior dejó de tener sentido. No hablaban del papel que el mundo conocía, hablaban de otro, de uno que nunca llegó a los tribunales, que nunca se presentó públicamente y que, según esa persona y fuentes oficiales, Michael firmó cuando ya desconfiaba profundamente de casi todo su entorno. No fue una decisión impulsiva, fue algo meditado, tardío, nacido de experiencias que lo habían marcado. Y lo más inquietante no era su existencia, sino que hubiera desaparecido justo cuando más importaba. Al principio, nadie quiso creerlo. Aceptar esa posibilidad significaba admitir que la historia oficial podía estar incompleta, que alguien había decidido qué versión sobrevivía y cuál no, pero cuanto más se hablaba, más detalles aparecían, fechas, testigos, lugares concretos. No era una fantasía improvisada, había coherencia, había lógica y, sobre todo, había un motivo claro para que ese documento no viera la perdescinte luz. Ese documento no solo cambiaba el reparto, cambiaba las lealtades, los silencios y las prisas del principio. Explicaba por qué todo se cerró tan rápido, por qué ciertas personas necesitaban que no se mirara atrás, por qué Catherine había sido apartada, poco a poco, de las decisiones. Ya no se trataba de herencia. La familia empezó a reconstruir los últimos años de Michael desde otro ángulo. Recordaron discusiones, despidos, cambios bruscos de confianza, personas que salieron de su vida de un día para otro, advertencias que en su momento parecían paranoia y que ahora encajaban demasiado bien. Michael no solo hablaba de proteger a sus hijos, hablaba de proteger su legado, de ciertas personas concretas. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería hacerse. Si ese documento existió, ¿quién fue la última persona en verlo? ¿Quién tuvo acceso a sus papeles privados tras su muerte? ¿Quién tenía el poder y el interés suficiente para hacer que desapareciera sin dejar rastro? Porque un documento así no se pierde por accidente, se pierde cuando estorba. Lo más perturbador fue descubrir que no todos reaccionaron igual al escuchar esta posibilidad. Algunos se sorprendieron, otros se enfadaron y otros guardaron un silencio demasiado largo, demasiado calculado. Ese silencio fue más revelador que cualquier acusación directa, porque cuando una verdad amenaza con salir, el cuerpo reacciona antes que las palabras. A partir de ese momento, la tensión dio un salto irreversible. Ya no se discutía si había irregularidades, sino si se había cometido algo mucho más grave: la supresión deliberada de la última voluntad de Michael Jackson, no por odio hacia él, sino porque esa voluntad no convenía, porque cambiaba el equilibrio de poder, porque ponía en riesgo años de control. Y se perdería todo, porque demostraba que Michael no murió confiando plenamente en quienes gestionaron lo que vino después. Demostraba que hubo una última decisión que alguien no quiso respetar, y eso en sí mismo era devastador, porque lo verdaderamente aterrador no es que ese documento exista, sino que alguien haya conseguido que el mundo nunca lo vea, y cuando entiendes eso, te das cuenta de que esta historia no va de dinero, ni siquiera de herencia, va de algo mucho más oscuro. ¿Quién decide qué verdad sobrevive cuando la persona que podía defenderla ya no está? Apareció una verdad todavía más incómoda. No fue lo único que desapareció. Tras la muerte de Michael, objetos personales empezaron a cambiar de sitio. Cajas que estaban cerradas aparecieron abiertas. Archivos que habían estado en una habitación terminaron en otra. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos lo sabían. En esa casa, después del funeral, no solo hubo duelo, hubo manos moviéndose. Al principio se justificó como confusión, demasiada gente entrando y saliendo, demasiado caos. Pero con el tiempo quedó claro que no era desorden, era selección. Cosas concretas desaparecían. Papeles, discos duros, notas privadas, recuerdos.
que no tenían valor económico inmediato, pero sí un valor enorme para quien supiera interpretarlos. Y entre todo eso, el documento siguió el mismo patrón. No se perdió, se trasladó, pasó de mano en mano sin dejar rastro. No de forma pública, no con firmas, ni testigos. Fue algo casi íntimo, casi familiar. Alguien lo guardó por seguridad. Luego, otro decidió que era mejor tenerlo él. Después, alguien más creyó que podía protegerlo mejor que el anterior. Y así, el documento se convirtió en una pieza clandestina dentro de la propia sangre de Michael Jackson, porque lo verdaderamente perverso no fue esconderlo, fue usarlo como moneda, silenciosa de poder. Quien lo tenía, tenía ventaja, podía callar una discusión, podía frenar una denuncia, podía forzar una decisión sin decir una palabra. No hacía falta mostrarlo. Bastaba con que los demás supieran que existía y que no estaba en sus manos. Los robos entre familiares dejaron de ser una posibilidad incómoda para convertirse en un secreto a voces. Nadie acusaba directamente, pero todos sospechaban, y, cuando la sospecha entra en una familia así, ya no hay inocentes absolutos. Cada gesto se interpreta, cada movimiento se vigila, cada silencio se recuerda. El legado de Michael empezó a fragmentarse no solo legalmente, sino emocionalmente. Aseguraban que había copias parciales, fragmentos, versiones incompletas. Lo único claro era que nunca estuvo en un solo sitio durante demasiado tiempo. Como si quienes lo tocaban entendieran que retenerlo demasiado podía volverse en su contra. Y ahí está la clave de todo. Ese documento nunca dio tranquilidad a nadie que lo tuvo. Al contrario, trajo miedo, paranoia, la certeza de cargar con algo que no debía estar, culto, porque quien guarda una verdad así no duerme tranquilo, sabe que, tarde o temprano, alguien va a preguntar. Y esta familia lleva 15 años haciéndose la misma pregunta. Hasta hoy han seguido pasando cosas, demandas, acusaciones, cuentas revisadas, herederos que ya no aceptan explicaciones vagas, personas que empiezan a hablar cuando antes callaban, movimientos que no se harían si no existiera algo más detrás, algo que todavía no se ha puesto sobre la mesa, pero que sigue condicionándolo. Todo, el documento no ha salido a la luz, pero tampoco ha desaparecido. Sigue ahí, circulando, pesando, esperando el error de la persona equivocada. Porque cuando una verdad pasa de mano en mano durante años, deja de ser un secreto. Se convierte en una bomba de tiempo. Y esta historia, hoy, sigue abierta. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de ella. Suscríbete, porque el día que esa bomba estalle, nadie va a poder decir que no lo vio venir.